El conflicto del taxi sigue vivo en la Comunidad de Madrid, mientras que en Barcelona se ha tirado por calle del medio con las condiciones que se han impuesto a la contratación de los vehículos de turismo con conductor, que es lo que significa VTC. En Cataluña se corre el riesgo de que 3.000 trabajadores vayan a la calle por no articular una medida que satisfaga a ambas partes. Visto que las administraciones se ven incapaces de articular un acuerdo entre ambos colectivos y teniendo en cuenta otros antecedentes, quizá lo más apropiado sería nombrar un mediador que ponga de acuerdo a las partes. Así ocurrió en el conflicto de los controladores aéreos y AENA en 2011, o entre pilotos y la compañía Iberia en 2012, nombrándose entonces al exministro Manuel Pimentel. Sería la mejor solución, ya que este conflicto de los taxistas y las VTC parece que se ha convertido en una patata caliente que nadie quiere. El Gobierno central se lo pasó a las comunidades autónomas y éstas intentan escurrir bulto en los ayuntamientos. Pues entonces, nómbrese un mediador que emita un laudo que sea aceptado por todos. Los problemas se arreglan hablando y no escurriendo el bulto, así que actúese con responsabilidad para que los daños del conflicto sean aceptables a estas alturas de la película. En ciudades más pequeñas como las extremeñas no existe este problema, pero tarde o temprano llegará porque se extenderá al resto del territorio español como una balsa de aceite. Es el momento para que se pongan los cimientos a este conflicto y evitar que se reproduzca en un futuro cercano por inacción. Por cierto, en Mérida este jueves, es decir mañana, se aprueba en pleno la nueva ordenanza del taxi para actualizarla a los nuevos tiempos, aunque nada tiene que ver con el tema que estamos tratando. Pero no olviden que todo llega y de cómo se resuelve en Madrid y Barcelona dependerá el futuro del sector en otras ciudades. Un ejemplo de lo que estamos hablando son los conocidos como BlaBlaCar, transporte de economía colaborativa en el que, mediante una aplicación, los jóvenes viajan pagando el combustible del vehículo de uno de ellos a escote. Esta nueva forma de transporte ha hecho mucho daño a las líneas interurbanas de autobuses y estas empresas han tenido que reinventarse, ofertando tarifas más económicas para poder sobrevivir y poniendo a la venta por Internet billetes más baratos si se reservan con un periodo de antelación suficiente. Lo dicho, en esta nueva era de la tecnología no se puede escurrir el bulto y hay que actuar con determinación porque los nuevos tiempos posibilitan nuevas formas empresariales de hacer negocio en todos los sectores y ya no valen las viejas recetas de hace 40 años. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la 903, es miércoles, vamos a hablar del taxi, pero también de otros asuntos de interés para todos ustedes, y de interés que nos ha dejado además esta jornada informativa del miércoles. Para tratarlos tenemos con nosotros a nuestros habituales de este día. Hoy están nuestros picoteros. Julio César Fuster, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo que decir antes de nada que me disculpen los televidentes, que estoy un poco... Como el tiempo. Como el tiempo. Este golpe, Antonio, tengo picor en la garganta, así que alguna tos se me puede escapar, pido disculpas de antemano. Y bienvenidos y bueno, gracias. Aquí hay que cuidarse porque además ahora comienzan ya las alergias, ¿eh? Ya se adelantan las alergias a finales del mes de enero, y te lo digo por experiencia. Tenemos a Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Quiero decirle a mi buen amigo Julio César que soy rinítico, que somos muchos, y esto de las alergias, los fríos, nos afectan. Bueno, es cuestión de controlarse el sistema vasomotor, que llaman, ¿no? El vasodilatador nos afecta, el vasoconstrictor nos afecta por otros lados. Tú lo que tienes que hacer, ya que tienes tanto contacto con Málaga y con Vélez Málaga, es traerte el microclima que hay allí aquí. Eso ojalá pudiera, porque, pero bueno, eso también quería poner encima de la mesa. Aquí tenemos frío, han vuelto, como diría Forge, que en paz descansar, arrepentidos, vuelven los sabañones. Pero ciertamente aquí hace mucho frío, pero el mundo está caliente, porque hay que fastidiarse con la incompetencia, afán totalitario, inmadurez, juego tendente a la corrupción, demostrado en algunos casos, de un país tan caliente como Venezuela, la que se está montando, porque aparecen los oportunistas. Llámese Putin, vaya un artista,
vaya un artista recuperando el nuevo zar, vaya un desestabilizador, aparece el true profesional, es KGB, aparece el trans, vaya un artista de la pista también, el otro sector ultracapitalista y poderoso, y aparecen los chinos también de por medio, como solventadores de un problema, de demanda, de compra de un bien en el que parece ser, según los expertos, que Venezuela es posiblemente la potencia con más reservas a futuro, independientemente de la calidad que tenga el petróleo del Golfo de Maracaibo. Tiene mucho azufre, parece ser. Pero querían refinarlo en algún sitio con una refinería extraña, con ese petróleo. Pero, bueno. Pero lo cierto es que la historia... Antonio termina que no se caliente todavía. Está caliente. Y es un problema porque le rebota a Europa. Y Europa, como es una suma de componentes pequeños, Brexit incluido, le falta el poder de la presencia y el ejército común y otras cuestiones. ¿Esto es también expansionismo? Pues no, es sentido común, independientemente de que Bernard Henry Levy vaya a presentar honorablemente en Barcelona con Boadella el problema de Europa y el deseo de que Europa salga de su letargo. Venga, vamos a seguir presentando, que estamos en la presentación aún todavía del programa. Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, pues muy buenas. Hombre, los taxistas se están comportando de la misma manera, en Madrid estoy hablando, y también en Barcelona se han comportado, como lo que se llamaba hace años, ahora son hermanitas de la caridad y dicen, como en la región vasca, en las provincias vascongadas está la paz de los cementerios, cuando había el terrorismo callejero. Eso se llama terrorismo callejero. Yo desde aquí me encantaría que desde el primer al último español, desde la primera a la última institución, estuviéramos todos de acuerdo en que los escraches no se permitieran. Escrachear no es de recibo. A mí lo que, por ejemplo, en alguna ocasión han hecho, no me gusta nada el actual presidente del gobierno, a Sánchez, pero no hay por qué escrachearlo, naturalmente que no. A nadie, no hay que aplicar la ley del embudo. A quien piensa como yo no se le haga y a quien no piensa como yo, sí, no. No es de recibo. No se puede meter el miedo en el cuerpo a la gente. No se puede hacer del terrorismo callejero el diario y lo que sea cotidiano y corriente. Pero quizás más que el escrache, Domingo, es el secuestro a la población que se está haciendo en Madrid. Eso en lo que se refiere ya a la coacción y a cortar la libertad de circulación y de movimiento. Pero no se puede ir amenazando a la gente. No se puede amenazar a la gente. Hilando en lo que ha dicho Antonio Alcalde, bueno, lo que está pasando en Venezuela no es nada más que el resultado de una dictadura real con una, ya hace años, ni aparente democracia, una sucursal de Cuba, una sucursal de la izquierda, en la cual por ser de izquierda, pues aquí parece que lo que hace la izquierda está bien y no, simplemente en Cuba la izquierda, como siempre, lo que ha llevado es al deterioro económico, social y está llevando al hambre, esa es la realidad. Y a mí me gustaría llamar a la socialdemocracia para que vuelva a ser socialdemocracia, no una sucursal de la ultraizquierda y del comunismo. Pero eso lo ha dicho muy bien, Pedro Sánchez le ha dicho que en la Internacional Socialista que eso no es socialismo lo que hace Maduro. Yo creo que es una cuestión de o democracia o no democracia. Y perdona que te lo diga, Domingo, pero no se trata... Yo soy de izquierdas y yo no me considero ni un terrorista, ni me considero un tipo que va a vulnerar el Estado de Derecho. No lo eres. Entonces, y soy un tipo de izquierda y como yo, y tú los conoces en Mérida, y en nuestro país hay un montón de gente de izquierda, de socialdemócratas, que estamos por eso digo, o sea, pero es que, claro, cuando desliza que la izquierda hace eso, no. A través de la historia... Estamos hablando, Domingo, de gente demócrata o gente que no lo es. Ya está, de democracia o de no democracia. Ahora mismo, o estás a favor de Maduro o estás en contra. No se trata de 8 días. No se trata de esperar 8 días. Pero estás a favor Domingo, o estás en contra. ¿Tú no crees que en la geopolítica internacional también se tienen que dar tiempos? No. La diplomacia, mira, si no aprendemos de los diplomáticos... Se trata de que están muriendo de hambre los venezolanos gracias a Maduro. Y gracias indirectamente la comisión por omisión
de líderes en este caso como nuestro presidente del gobierno, que está queriéndole poner una vela a Dios y otra al diablo. No, yo creo que ha sido absolutamente contundente el presidente del Estado del Gobierno de España. Y no solamente desde lo que ha dicho, sino también liderando una posición difícil desde la Unión Europea. Entonces yo creo que además se le ha dicho, y yo no voy a defender a Maduro porque desde hace mucho tiempo, y además las últimas elecciones, yo creo que también lo dije aquí, han sido unas elecciones que no han sido reconocidas. No se han dado los estándares de calidad, de libertad en el voto secreto. Entonces, yo creo que en ese tema... ¿Sería la actitud del presidente del gobierno la misma si lo que hubiese ocurrido, lo que está ocurriendo en Venezuela, hubiese sido con el equivalente a Pinochet en Chile? Mira, Pinochet era un asesino igual de asesino que Maduro. Igual de asesino que Maduro. Igual que Chávez. Igual de asesino. Lo que sí te puedo decir igual es una asesino, cosa. Solo que uno es de izquierda y el otro es comunista. Lo que sí te puedo decir es una cosa. El día que Chávez se mete con el gobierno de España y con su presidente, te recuerdo que José Luis Rodríguez Zapatero estaba allí para defender... El mayor valedor de Maduro y de Chávez. Él estuvo allí para defender al reino de España, al gobierno de España y al presidente Aznar. No, sí. ¿Y quién es el mediador? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Quién es el mediador? ¿Por qué no te callas inmediatamente Zapatero a decir... Se está metiendo con el reino de España, con el gobierno de España. Y esa misma Julio, por sus hechos los conoceréis. Bueno, el mediador. Señores, vamos acabando, porque este no es el tema. Me ha sacado un tema que no era el que estaba en el guión. El siervo de Maduro, señores, ha sido José Luis Rodríguez. Quiero poner encima de la mesa una cuestión. Yo creo que esta conversación, ha dicho muy bien Julio César, es un problema de democracia, punto y final. Y punto y final. Incluso hay un hecho que no tiene una repercusión aparentemente, digamos, de barrerlo, que es la que hace Alfonso Guerra incluso. Hace Alfonso Guerra diciendo, mira, incluso alguna dictadura, él lo dice en un sentido comparativo, en un sentido de exaltar ninguna dictadura, ni mucho menos. Dice, hasta algunas dictaduras tienen hasta aciertos en el tema social o en el tema económico. Pero este caso es que no, esto, ¿cómo lo ha dicho? Dice, esto no vale para nada lo de Maduro. Ahí está la Sánchez, posición de Felipe González. O sea, ¿cuál es ¿de qué tiene que perder la izquierda? Ahí está Felipe González. Y esa comparativa como hace Casado. Antonio, vamos a hablar de velocidad y vamos a hablar de, tal como anunciamos ayer en el editorial, ya ha entrado en vigor la reducción de velocidad en las carreteras convencionales de 100 a 90 kilómetros por hora. Y conductores extremeños han considerado que esta medida está hecha más para recaudar con las posibles multas por exceso de velocidad que para evitar accidentes de tráfico. A juicio de estos conductores consultados que habitualmente circulan por este tipo de vías, primero habría que arreglar el firme de las carreteras y después poner limitaciones, tal y como además hemos dicho también en esta cadena. Otros automovilistas han valorado que hay otras medidas que se pueden adoptar porque los accidentes se producen por los adelantamientos en tramos peligrosos y no solo por la velocidad o por la alta velocidad. Además, hay quienes apuntan que con esta medida hay más retenciones y atascos por camiones y aglomeraciones de coches. Vamos a hablar de este tema, de la reducción de la velocidad en estas carreteras convencionales. A ver qué valoración haces también nuestros picoteros acerca de este hecho. Domingo, ¿tú qué opinas? Aquí hay que partir de la siguiente base. La nación española, el pueblo español, por tierra, mar y aire, durante los últimos 12 o 14 días, ha sufrido, ha vivido, nos hemos convertido todos en topógrafos e ingenieros. Sí, no, me refiero a lo del chico este de 2 años que ha fallecido en el pozo ese de Julen, me refería. Aparte de lo del fútbol, efectivamente somos todos entrenadores, ¿no? Quiero decir, y nos hemos soliviantado, nos hemos alterado, no había otra cuestión de la que hablar que el fallecimiento, Dios lo tenga en su gloria, al alma de este muchacho Julen con 2 años, poco más. Pero hay otras almas que se van a la otra vida todas las semanas en accidentes de tráfico. Y hay otros cuerpos y almas que se quedan muy heridos, muy dañados como consecuencia de los accidentes de tráfico. Lo que pasa es que lo tenemos sociológicamente admitido. Es decir, máquinas de matar, que son los coches,
pues estamos locos por ver qué coche nuevo nos podemos comprar. Eso es algo sociológicamente establecido, no nos engañemos, aparte de que es una herramienta de vivir. No sería posible vivir sin un automóvil hoy día a la hora de desplazarnos y de muchas cosas, o la vida sería distinta, ¿no? El por qué se ha cambiado soluciona que las estadísticas a las que estamos acostumbrados de 3.000 muertos al año y no sé cuántos miles de heridos graves y leves al año se producen cada fin de semana. Raro es el fin de... ¿Qué fin de semana, cuando dan los datos, hay menos de 4 muertos en la carretera? Menos de 4. ¿Cuándo? Casi nunca, por no decir nunca. Podemos hablar en periodos de puentes y demás, 14, 25, en fin, hasta 38, los que sean. Ahí están las estadísticas. ¿Esto es solución al problema? No, porque nos estamos dando cuenta que las carreteras no se están manteniendo porque no hay dinero para mantenerlas. El firme de las autovías está como está. Yo he estado hoy en Badajoz, ahí está la autovía. De otra parte, las carreteras convencionales a 90 kilómetros por hora, esto es un afán recaudatorio. Y sobre todo, que sociológicamente no está mal visto que se corra con los coches. A un conductor, yo el primero, si me paso un paso de cebra, nadie se me va a echar encima. Nadie. ¿Por qué? Porque está bien visto. ¿Y eso quién lo provoca? Lo provocan las corrientes de moda y la manipulación a la que nos someten. ¿Cuál es la publicidad de los coches? Cuando se ponen en tanto, ya incluso en los ordenadores portátiles, que son los propios teléfonos que tenemos, no digo ya en televisión, o en el cine, o en cualquier lado. ¿Cuál es la atracción de los coches? La velocidad, la potencia y poco más. Y el cómo realizarte más, que crees que te va a dar una felicidad el coche, que no consigues de otra manera, sino endeudándote hasta los ojos por comprar un coche. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un tema que da igual que sea 90, que sea 80. ¿Qué es lo que busca la administración con este? Calzarte, poner radares, que ya se ponen radares por todos lados, y a pagar. No te quitan puntos y tienes que pagarle el 50% si haces pronto pago. Y te dejas de película. Y si a eso unimos un sistema de procedimiento de poder impugnar y poder reclamar, primero en vía administrativa y en su caso en vía contencioso administrativa, vía judicial, que te sale muchísimo más caro que la posible multa. Antonio. Es que, vamos a ver, cuando los expertos de la Dirección de Tráfico determinan bajar los ratios de velocidad, tienen razones. Razones porque hay más accidentalidad y más muertos en esas carreteras que en las autovías. Dar opiniones de parte interesada, en este caso, diciendo, bueno, que arreglen primero y luego... No, mire usted, si usted mismo está reconociendo que tienen problemas, pues no vaya usted más deprisa. Es decir, cuando el tiempo, la práctica, determine sobre esa reducción de velocidad si han mejorado las cosas, pues entonces habrá que opinar. No previamente unos conductores de parte interesada, con todos sus derechos, dicen que eso es una barbaridad, que hay que seguir circulando a 100 porque es como se saca flujo de tráfico. Cuando los expertos, los responsables, la gente de alto nivel determinan ese tema, no es por un capricho, es sencillamente por una consideración racional que permite que pueda haber menos accidentalidad, más seguridad, que es lo que realmente importa en el conjunto de las actuaciones, de las obras públicas, en las vías públicas, la seguridad. Sea por luminosidad, sea por asfalto, sea por firme, sea por seguridad de laterales, arcenes, lo que sea. Y eso es un elemento, yo creo que es el primero que hay que poner encima de la mesa. No de una forma aleatoria, emotiva, caliente, decir, no, es que se va mucho más deprisa y menos problemas. ¿Eso quién lo dice? ¿Con qué consideraciones técnicas, facultativas, hablan alguna gente respecto de esa decisión que ha tomado el Estado, que ha tomado el Gobierno, que han tomado unos técnicos con todo su potencial
de reflexión y de análisis de las cosas para decir que esto es una mierda, perdón por la expresión, un error. ¿No? Está bien. Yo creo que hay que pensar que esas carreteras pueden tener un nivel de riesgo más alto y, en consecuencia, hay que asegurar, reduciendo la velocidad, esa seguridad. Luego el tiempo dirá realmente qué se ha conseguido, porque son carreteras que tienen doble sentido, que hay una raya en el medio, continua o discontinua, que se adelanta, que se tal, y ahí es donde está realmente el gran problema. Limitar ese tema, aunque sea muy recurrente y muy pesado, para que trascienda la opinión que yo quiero dar, cuando se toma una decisión de ese tipo, está muy considerada y está muy analizada. Y está hecha de personas que evalúan estadísticas, datos, conflictos, accidentes, muertos, etcétera, etcétera. Y esa es la historia. Yo me parece que como fío en los técnicos y es oportuno que puedan tomar esa decisión porque el índice todavía de muertes en la carretera es excesivamente alto. Y el 80% o el 70% es en estas vías secundarias. El 76%. Pues más a mi favor. 76. Mira, yo creo que aquí hay lo que en una cosa estoy de acuerdo con Domingo, y es que todo el mundo opinamos de todo. Y hay que recordar que la Dirección General de Tráfico, probablemente las políticas que aplica la Dirección General de Tráfico son muy técnicas, son de grandes profesionales y están muy basadas científicamente en el porqué y en el para qué de las cosas. Segundo, Pere Navarro. Pere Navarro, el actual Director General de Tráfico, que estuvo en el gobierno de Zapatero, es una persona de reconocido... ¿Fue el que puso el carnet por puntos? Es una persona... El que puso el carnet es una persona por puntos. De reconocido prestigio técnico a todos los niveles. De hecho, me consta de que el Partido Popular quiso tenerle en su ámbito para mantenerse porque era una persona que cumplía objetivos. Un dato, un tipo excelente desde el punto de vista técnico. Un dato, 2001, 845 fallecidos al año. 2010, 362. 2014, 220. La tendencia ha sido a la hora, y creo recordar, y todo el mundo lo recuerda, medidas, carnet por puntos, pero también medidas de campañas de sensibilización tremendas. Es decir, yo creo que también... ¿Cuántos muertos en 2014? 214. 220. Yo creo que son muy pocos, ¿eh? 220. Vamos, me alegraría que fuesen... En la página, los acabo de sacar ahora de los datos de la web de la Dirección General de Tráfico, ¿vale? Segundo tema. O sea, además de eso, yo creo que siempre ha combinado medidas como la que estamos hablando, carnet por punto, reducción de velocidad, etcétera. Yo creo que ahí se vio exactamente cuáles son las medidas, no solamente de, digamos, legislativas, reducción, o medidas, yo creo que educadoras, como es el carnet por punto, que todo el mundo lo ha conservado, sino otras medidas de campaña de sensibilización, publicidad, etcétera. 2017-2018. ¿De acuerdo, Fran? 2017-2018. En carreteras secundarias, en el 2017 hubo 174 fallecidos por accidente de tráfico en carreteras secundarias. Estamos hablando, los datos que ha dado a carretera secundaria o solamente o total. Totales. Y ahora estoy hablando del 200 en el 2018. En 2018 en carreteras secundarias está en la web. Creo que no, te digo, bueno, porque que son bajos, o no sé. Los datos de 2018 son de 1.180 personas. No, pero yo te estoy hablando de 190, bueno, me imagino que estoy hablando de no sé qué ámbito estoy mirando. Es que los 200 y pico al año, yo creo que son pocos. Son muy pocos. Son muy pocos. Ojalá fueran eso. Ahora mismo, fueran eso. A ver yo si creo lo que son hacen carreteras pocos. secundarias. Estoy hablando de carreteras secundarias acumulados al año de la Dirección General de Tráfico. 2014. Ahora mismo estoy viendo la información de la web de tráfico. Pero sí, el 76% de fallecimientos, 76-80, se produce en carreteras secundarias. Eso sí, sobre el número de muertos total, que no son 214, entonces, son muchos. Yo creo que son más, que está en torno al millar, o supera el millar. No, supera el millar, pero es siempre. igual. Quien salva una vida salva el mundo. Mira, Sí, hombre, yo creo que el concepto de la Dirección General de Tráfico es un concepto muy técnico, muy medido, muy evaluado, y que por contra hay opiniones, por lo que se dice en la edición de esta noticia son opiniones de recaudación de fondos. Mira, yo creo que al final esto es muy sencillo. O conduces respetando las normas o no. Y si no las conduces, porque después también hay otro detalle que no sé si estaréis de acuerdo conmigo. El tema cuando dice, no, si yo voy rápido,
Mi preocupación es que me pongan una multa. No, esa no es la mirada. Tu preocupación es que puedes tener un accidente, matarte tú y en el peor de los casos matar a alguien y tú quedar vivo. Entonces, la mirada también es una mirada errónea. La mirada errónea, y yo, por desgracia, en mi tiempo de Cruz Roja he tenido que asistir a muchos accidentes de tráfico en donde la velocidad, el despiste, etcétera, era un aspecto cotidiano. Entonces, yo creo que sintiéndolo mucho no puedo estar de acuerdo con estos vecinos que creen que es una recaudación, y yo creo que hay mucho elemento científico de peso. Domingo. Unos pequeños añadidos, no ya matizaciones. Normalmente el número de fallecidos y de heridos en las carreteras va de la mano de la situación económica, en este caso de la nación española. Cuando hay crisis, cuando ha habido una crisis económica bestial que hubo y que estamos en las puertas de una nueva, ya lo anuncio desde aquí, pues la gente utilizaba menos el coche, viajaba menos, sí, el porcentaje de tener un accidente era menor toda vez que se utilizaba menos los coches. Segundo lugar, hay otra serie de componentes, como pudieran ser estado de las carreteras, como pudiera ser antigüedad de los vehículos. Otro tema importante. Nadie ha visto, por ejemplo, viajando por una autovía, que un camión se pone a adelantar y que tardan en adelantar un montón. ¿Sabéis qué es lo que le pasa por ley y por imperativo técnico? Los camiones ya vienen con limitador de velocidad. Que se sepa. Esto es, un camión quiere pasar de 90 y no va a poder pasar. Con lo cual, como no puede pasar de 90, se eterniza en el adelantamiento, porque si el otro camión va a 88 o a 89, imaginémonos. Entonces, ya que los de la Dirección General de Tráfico son tan técnicos, que hace años limitaron la velocidad en las autovías a 110 y volvieron a ponerla a 120, esos técnicos tan maravillosos, porque yo de los técnicos me río mucho. Casi todo de lo que ha ocurrido en esta nación, en la administración y en las instituciones, van de la mano de lo que también han realizado, han permitido, han dejado hacer o no han comprobado los técnicos, los famosos técnicos. Entonces viva Maduro. Entonces viva Maduro. No, que hay que hacerlo. No, viva Maduro, no. Es decir, yo lo que no me quiero es escudar en que, como la Dirección General de Tráfico tiene tan grandes técnicos, pues también se equivoca, porque no hace 10 años pusieron la limitación de velocidad a 110 y la han vuelto a... ¿Cuándo eran tan buenos? Cuando estaba a 120 pues y lo pusieron a 110. Mira, a 120. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se obliga a que los coches tengan una velocidad limitada? ¿Por qué no se obliga? ¿Por qué no se obliga a que no puedan superar los 130 kilómetros por hora, como pasa con los camiones? Ahí dejo la pregunta. Venga. Yo no tengo que decir más. Yo simplemente digo que se verán los resultados. Yo creo que esto es una historia a analizar cuál es la casi tendencia. política, es decir, que no se trata de... Aquí esto no es cuestión política. De todas formas, hay un asunto que sí sí hacen referencia, efectivamente, que nunca se pone en consideración en el número de accidentes que provoca el mal estado de las carreteras. ¡Hombre! Y las carreteras están mal. Hay que ver las autovías, el mantenimiento de las autovías que pasan por Extremadura, tanto la A66 como la A5. La A66, que tiene, unos poco más de 10 años, hay tramos entre Mérida y Almendralejo que están de pena, por el tráfico tan intenso que soportan. No, estoy hablando de autovías. Claro, porque aquí tú dijiste una vez, Antonio, y es cierto, que el mal estado del ferrocarril extremeño hace que se intensifique el tráfico de camiones en mercancías por las carreteras, y eso estorpea mucho las carreteras. Y eso es una de esas consecuencias. Pero como digo, nunca se ha hablado del mal estado de las carreteras. Y hay carreteras que están en muy mal estado y es una causa de que provoca accidentes. Lo que pasa es que nunca se dice. En el resto de Europa, incluye Portugal, las autovías son de peaje. Que yo estoy a favor de la limitación. Yo cuando iba a Estrasburgo, a las ciudades y las regiones de Europa, como yo daba el avión, iba en carretera. Con el alcalde de Lérida entonces, Antonio Ríos Ciurana Zaragoza,
y el secretario de la Hay de todo, ¿eh? Hay de Alcalde, todo había que porque pagar. hay un ejemplo. Yo estoy de acuerdo con la limitación, alcalde. que pagar. No seré yo el que esté en contra. O sea, que yo no tengo Hay ejemplos para todo. Hay un ejemplo que son las conocidas autobahn alemanas, que tienen limitación en muchos de sus tramos a 130, o sea, por encima de las autovías españolas, y tramos donde no existe limitación de velocidad. Ahora, y es libre. Y no se produce tanto accidente como, como en otros países. Yendo a San Pedro o yendo a Badajoz, digo a Madrid, pero a la altura de San Pedro, poco antes, y yendo a Badajoz y estando ya llegando a Badajoz y rodeando Badajoz, y se está poniéndose en varios sitios en la autovía, te ponen a 100. Sí. ¿Eso por qué? Pues ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué explicación se ha dado? Creo que por el tema de cruces. Nada en la de Sevilla, Málaga. A la altura del Golf. Esa es otra prueba. Es Claro. una red desdoblada. Que tienes que ir a 100, 110, 80, es un lío. No, esa autovía, Te vuelves loco. esa autovía es que está hecha desde el momento que se hizo mal, esa de Málaga. Muchas cosas. Creo que, según me han explicado, porque yo he preguntado también eso de por qué se limita de buenas a primeras en un tramo que aparentemente no hay ningún Subiendo tipo de problemas. Trujillano a San Pedro, a 100. Y es por las incorporaciones, por los cruces, porque no hicieron los cruces. No hay ninguno. No hay alguno. No hay ninguno desde lo de Trujillano hasta San Pedro, no hay ninguna incorporación. No hay incorporaciones de carretera, ¿no. Bueno, es terrible. En Málaga se baja Entonces, tanto ¿por qué se ha por cambiado? eso, O sea, precisamente, por las incorporaciones. Un afán recaudatorio es lo primero se te viene a la cabeza, cuidado. En este país es preferible No necesariamente lo primero tiene que ser lo que sea, me refiero. Ya, pero hombre, la explicación tendrá que haber alguna, pero que no se ha dado. Yo te hablo de la autovía, ya no te estoy hablando de las convencionales, que estoy de acuerdo. Y si hay que poner los 80, se pone 80. Yo creo que va a ser una medida efectiva. En este país, Ojalá. Voy a decir una cosa lapidaria. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. En este país, lo digo a quien corresponda, y además que lo creo firmemente y lo voy a defender mientras viva. En este país es más importante que la electricidad sea barata, sea pública, que no sea ni de gas natural Fenosa, ni de Iberdrola, ni de Endesa, no, que sea pública. Pues en Venezuela pública, fíjate cómo está. No, pero en Francia también, y es más barata que en España. Porque hay centrales nucleares. Y para la industria, que es un factor competitivo, es más barata en Francia que en España. Porque hay bastante más barata. Porque hay centrales puede ser menos la diferencia en el tema doméstico, pero en la industria es más barata. Es preferible que la electricidad sea pública, en una democracia como la nuestra, sea pública, y que las autovías, que son generales, que son controladas por el propio Estado, tengan una pequeña cuota para circular por ellas. Los camiones también. Se la ahorren electricidad y paguen autovías. Y los presupuestos se repartirán, se redistribuirán mejor para todos. Desde lo que es el Estado, la gran conquista de la humanidad desarrollada, democrática. Pero para eso tiene que haber rutas alternativas. Por ejemplo, en la A5 no hay carretera alternativa, por lo tanto no se podría poner una carretera una autovía de pago. Pero es que se pueden hacer las dos cosas. La autovía barata y la electricidad también más barata, porque pagamos. España es uno de los países de Europa que encabeza la electricidad, el precio de la electricidad es más cara. Es un robo a mano armada. Pero lo que yo quería decir antes, como una aseveración cariñosa, mi buen amigo Domingo, fiemos de los técnicos. Los técnicos son necesarios, los dictámenes son necesarios. Y tú que eres jurista, desde el Estado de Derecho, desde la defensa del Estado de Derecho, que lo haces y muy bien, es imprescindible. Bueno, vamos a hablar de vivienda ahora. Pasamos del tema de la circulación, ahora lo hacemos a continuación. Vale. Vamos primero a hablar de vivienda porque Podemos está planteando tumbar la propuesta de ley de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura formulada por el PSOE, que se tramitará en la sesión plenaria de mañana jueves. Los populares ya han presentado una enmienda a la totalidad en la que plantean la devolución del texto porque dicen que nace sin consenso. Se desconocen las necesidades reales y la evolución del mercado de la vivienda y no da solución a los problemas que demandan los ciudadanos. Además de no contar, dicen, con una memoria económica. Desde la formación morada señalan que, aunque están en las antípodas ideológicas del Partido Popular y el concepto que tienen de la vivienda se están planteando y estudiando si apoyar o no esta enmienda a la totalidad, porque dicen esta ley
la ha presentado el PSOE. Dicen que es una auténtica chapuza, según la presidenta de su grupo parlamentario, Irene de Miguel. Tras la reunión de la Junta de Portavoces, de Miguel ha criticado el tsunami legislativo de los socialistas en los últimos meses, lo que provoca, a su juicio, la presentación de leyes chapuza como la de vivienda, que se queda corta, dice, y no viene a solucionar nada. Julio César. Bueno, yo creo que Podemos, efectivamente, creo que el proceso en el último año es un resultado de un proceso legislativo complicado, complejo, en el sentido de aprobar leyes que tienen que llegar. Las leyes no se hacen de un día a otro, es un proceso que se tiene que conversar. Yo he participado, por ejemplo, en la ley del tercer sector y no es un proceso que se haga de 3 días. Entonces, por norma general, al final de una legislatura es cuando empiezan a tramitarse o proyectos de ley o proyectos de gobierno. Entonces yo creo que ese es uno de los temas importantes. Entonces ahí lo que tengo que decir es que efectivamente, como ya ha dicho el portavoz parlamentario del Grupo Parlamentario Socialista SIEX, yo creo que la ley presentada por el Partido Socialista es una ley que garantiza varios temas que a mí me interesan destacar. Uno, garantizan la universalidad de la vivienda, que no se puedan especular con la vivienda pública, es decir, hay un blindaje de la vivienda como para impedir que pase lo que pasó en Madrid, es decir, que una comunidad vendió todos sus activos de vivienda pública a un fondo buitre. Eso con esta ley no se va a permitir. Y después, efectivamente, el tema de la vivienda es un tema que tiene que empezar también y en algún minuto se ha comentado, con empezar a desarrollar una etapa de viviendas públicas, de construir viviendas públicas para dinamizar el sector. Entonces, yo creo que también Podemos, efectivamente, ahí está, y espero que no tengan esa actitud de votar a favor de la enmienda a la totalidad, porque aquí lo que se está planteando es si se vota o no la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Es decir, entonces, yo espero que los extremos, como decía Valentín García, no se pongan de acuerdo para echar por tierra una ley que garantiza la universalidad de la vivienda como concepto público y la vivienda como promoción también de un activo en un derecho fundamental. Y después no hay que dejar de olvidar que en esta tierra, quien terminó con el chabolismo, quien terminó con la burbuja inmobiliaria y con todo ese tipo de prácticas en torno a la vivienda pública, fue el PSOE. Es verdad que se necesitan más viviendas públicas, pero también hay otras estrategias que se están poniendo en marcha, como la que se ha hecho para levantar de manera eficaz cuánto es el parque de vivienda pública aquí en Extremadura. Eso se ha hecho en los últimos 2 años y medio, 3 años. Yo creo que eso es una medida también que garantiza efectivamente la posibilidad de saber qué viviendas hay disponibles. Y ojo, también algo que ha pasado es que los propios adjudicatarios de vivienda de promoción pública, las VPP, tengan la posibilidad de poder comprar su vivienda. Eso también ha sido una realidad efectiva en estos últimos 2 años y medio, 3 años. Entonces yo creo que hay muchos factores que vinculan esta ley al derecho público de la universalidad de la vivienda pública. Antonio. Me agrada escuchar a Julio César en ese aspecto. Parto precisamente por las aseveraciones que ha hecho Valentín García, fue secretario general de Comisiones Obreras, entre otras cuestiones, es el portavoz de SOE-CIES en el Parlamento, y estoy totalmente de acuerdo con él, en el sentido de que nuestra etapa anterior fue muy decisiva en la articulación de un parque de viviendas de promoción pública, que es un segmento, es un nicho dentro del Sistema General de Vivienda, libres, protegidas, precios tasados, promoción pública. Tuvimos incluso un director del IPPV, que era José Luis González Abaguisado, de Villanueva. De su mano conseguimos, siendo yo alcalde, las últimas viviendas de funcionarios, la zona de Bellavista, 400 y pico de viviendas de pocas alturas, y el reloj de la Paz, posterior, más o menos en aquella época. José Luis González Abaguisado, director general del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, del IPPV. Era de Villanueva, es de Villanueva. Entonces, esa etapa es poderosamente interventora en el juego de la redistribución de los recursos. Es que eso es así. Y yo sigo insistiendo, y hemos insistido sistemáticamente en esa cuestión, insistentemente. Realojamos La Paz aquí, se hicieron viviendas y Mérida subió de población, porque esa oferta de vivienda tiene dos aspectos importantísimos.
Se hicieron en la dictadura de Primo de Rivera, en las casas baratas, perdón, en la República, en las casas baratas, en el franquismo, en la transición, en la democracia ya consolidada y alternante. En fin, eso ha sido una constante, una constante. Una constante. Y Mérida es una de las ciudades que más ha reflejado esas acciones en sus etapas de crecimiento. ¿Por qué esas viviendas primero fijan población? Permiten que rentas bajas, y Mérida es una ciudad pobre en su origen, porque perdió los mejores territorios que los consiguió Almendralejo en la decisión, a Montijo y tal, y tiene que redistribuir rentas de esa forma. ¿Por qué? Porque establece población. Y si el trabajo no es estable, es alternante, es coyuntural, pero permite vivir. Porque un factor básico de asentamiento que hoy se ha disparado, después de. Es un tema recurrente, no vamos a hablar de esta historia, porque es un problema impresionante en España. Los costos de alquiler impiden que la gente pueda echar raíces y tener hijos. Hacer demografía, crecer, hacer sociedad. Y en estas ciudades pobres, peor todavía. Y en estas sociedades pobres, peor todavía. Hay muchas casas vacías en el mundo rural y muy pocos pisos de alquiler para asentar población en las ciudades. En las ciudades de 20 o 20.000 habitantes o más arriba. Y además crean mucho empleo. No hay nada más generador de empleo que la construcción de viviendas. Nada. Y crean elementos de estabilidad. Y además permiten en estos momentos hacer unidades, que hay muchas unidades solas, de matrimonios monoparentales, mucha gente sola, o parejas, o pequeñas unidades de poca gente, hacer viviendas más pequeñas. Con lo cual, eso es un tema fundamental. Con lo cual, y perdonadme por ser tan reiterativo, pero esa es la evidencia, el instrumento necesario, y sabe más el diablo por viejo que por diablo, y la experiencia siempre es un grado, y yo lo tengo claro, y pensaría cualquiera que salvo que viniera una persona alocada hablando desde una derecha ultramontana que diga, no, los pobres al carajo, no, mire usted, aquí cabemos todos o no cabe ni Dios, y hay que redistribuir rentas, porque se han hecho siempre, y cuando digo Primo de Rivera, la República, Franco, la democracia, es una constante. Es una constante. El Estado Nacional Sindicalista lo hizo, la República lo hizo, la dictadura o la dictablanda de Primo de Rivera lo hizo, y la democracia lo ha hecho. Claro, en consecuencia, eso es un tema fundamental. Y yo digo, y termino, que es necesario que esa ley que yo he visto y que tiene unos condicionantes de propuestas y de intenciones magníficas de posición, luego tiene que concretarse en la aplicación presupuestaria de unas partidas estables. ¿De cuánto sobre el presupuesto de la Junta de Extremadura? ¿Del 2%? ¿Del 1,5%? ¿Del 3%? Pues lo que sea, y eso tiene que ser una constante. Y le digo a Irene de Miguel, aprobar los presupuestos y plantear esa vía. Vais a tener mucha gente con vosotros en esa intención, como elemento de presión absolutamente lícito y necesario. Pero aprobar los presupuestos, no caigáis en la contradicción de aprobar la propuesta de ley, la ley. Si habéis aprobado los presupuestos hace 3 días, seguid con este tema. Y presionemos todo porque se construyan, como muy bien ha dicho Julio César, y mantengo yo también desde la parte que yo pueda tener en mi posición, que se construyan viviendas de promoción pública y se redistribuyan y se asienten rentas, y se asiente población joven sobre todo. Venga, seguimos pulsando la opinión. Domingo. Bueno, yo no conozco este proyecto de ley de vivienda. Como bien ha dicho Antonio Alcalde, por supuesto, vemos a lo largo de más de 100 y pico de años como todos y cada uno de los regímenes políticos que ha habido en la nación española a lo largo de los últimos 120 años, una de las grandes preocupaciones son la vivienda. O sea que yo no le voy a negar ni tan siquiera que la izquierda y la ultraizquierda ultramondana que existe, y que sus grandes logros son traer la ruina a los pueblos, pues también estén de acuerdo en crear, y con muy buena intención, unos buenos sistemas de vivienda, ¿no? Yo voy más a la pata a la llana, más a lo cercano, ¿no? Aquí estamos cerca de unas elecciones. Aquí no se puede dar la sensación de que Podemos y PSOE vayan de la mano, ni por asomo. ¿Por qué? Porque cada uno marca sus territorios. Y esto aquí estamos hablando es la causa, la gota que ha rebosado el vaso para que en las elecciones, que si Dios quiere van a ser ahora en mayo, estamos en febrero prácticamente, quedan 3 meses, estamos en precampaña electoral. Este quizás sea uno de los primeros actos de precampaña electoral que tienen los partidos para decir, oye, que no somos simbióticos, que no somos mellizos,
que nosotros, de Podemos, que además de apoyar a los taxistas, pues queremos apoyar esta serie de cuestiones, ¿o no? Claro, ¿qué es lo que se está aquí haciendo? Pues marcar territorios. Marcar territorio. ¿Qué ha hecho el PSOE? Estamos en el medio. Cuando el PSOE, por cierto, aquí se han aprobado la ley de cooperativas que ha entrado en vigor, se aprobó a final de año y ha entrado en vigor a principios de enero, y está bien, yo no voy a analizar el contenido de la norma. Lo que sí quiero decir es que se ha aprobado una nueva ley de cooperativas que, cuando menos, la intencionalidad era ponerla a la altura de los tiempos, no a la anterior del 98, que quizás haya quedado ya un poco obsoleta. A mí que se legisle no me parece mal. Es que además, entre otras cosas, los diputados, además de recibir su sueldo y sus emolumentos, tienen que legislar. Además de eso, no solamente poner el cazo y cobrar todos los meses, sino legislar. Y no a la sopa boba y tener ahí un cementerio de gente de los ejércitos o de los militantes de la partito sindicatocracia. Digo partito sindicatocracia porque en el Parlamento Autonómico Extremeño hay 2 ex secretarios generales de sendas centrales sindicales, por supuesto, de izquierda. Entonces, aquí hemos de empezar a ver dónde está la realidad. Hay uno, ¿no, Domingo? Ha habido 2, ¿no? Bueno, ha habido 2. En esta legislatura no está Miguel Bernal, te refieres. Pública o algo así. Exacto, correcto. en Avante. Perdón, me he equivocado. Sí. Pero la realidad es esa, ¿no? Que los ex secretarios generales de sindicatos regionales pues han pasado por la Asamblea. Por cierto, geniales profesionales. Seguro. Bueno, yo no los estoy... Yo estoy exponiendo un hecho, no nada más. Yo no estoy diciendo que sean buenos o malos, sino exponiendo un hecho. Porque ninguno de los dos, ni tenían por qué hacerlo, han rechazado el sueldo. Ni ningún diputado, ni tienen por qué hacerlo. Si yo soy de los que digo que a cada uno se le pague conforme se le tiene que pagar. No seré yo el que... Y es más, incluso diré que a lo mejor a los diputados nacionales y a los senadores habría que pagarle más. Quien al altar sirve, del altar debe vivir. Correcto, San Pablo. Yo eso no lo estoy criticando. Lo que sí estoy diciendo es que los parlamentos están para legislar. Totalmente de acuerdo también. Sí. Entonces, en este sentido, ¿qué se está utilizando esto? Como bandería política. Y efectivamente los políticos están buscando el interés general de la gente, o se está buscando ahora ir en las próximas listas electorales. Porque ahora los políticos están todos muy nerviositos, porque al PSOE a lo mejor ya no le vale ir entre los 10 primeros, no digamos ya al PP, o Podemos, o Ciudadanos. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Los nervios afloran a flor de piel. ¿Por qué? Porque existe además una profesionalización de la política. ¿Qué pueden hacer en la vida corriente y ordinaria la gente que está en política si le quitamos la política? Yo lanzo la pregunta. Ahí está la pregunta. Bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces, hay que ganar puntos. De todas maneras, hay un detalle que yo creo que los telespectadores de Televisión Extremeña tienen que conocer. La Asamblea de Extremadura probablemente ha sido una de las asambleas, uno de los parlamentos, que mayor número de leyes ha tramitado y ha aprobado en una situación, en este caso del gobierno, con minoría parlamentaria. Estamos hablando de 33-34 iniciativas parlamentarias que van o a propuestas de gobierno o a propuestas de los grupos parlamentarios. Estamos hablando, y además no de cualquier tipo de leyes, sino también de leyes que tienen que ver con lo que le pasa a la gente y con lo que necesita la gente. Mientras que en muchos parlamentos están discutiendo sobre otros temas y no avanzan, aquí en Extremadura, con minoría parlamentaria del Partido Socialista, se han tramitado 33 leyes de todo tipo, desde la que estaba comentando hasta presupuestos de gobierno, que por cierto, los presupuestos generales han sido todos y cada uno aprobados en diferentes años. También yo creo que eso es un reto parlamentario que el Partido Socialista ha sabido gestionar. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista parlamentario ha sido una buena legislatura. Se han hecho los deberes, la gente ha trabajado, y yo creo que eso es un tema que la gente tiene que saber, porque es verdad que a lo mejor no se conocen qué leyes, etcétera, pero ahí están. Y ahí está el trámite parlamentario, y yo me comprometo a cualquier telespectador que pueda ponerse en contacto con vosotros, Fran, a poderle informar directamente de cuáles son cada una de las iniciativas y en qué medida. Hay una pequeña desgracia. La gente
pasa literalmente de la política y de los políticos. Yo creo, mi querido Julio, desgraciadamente es así. Yo creo, lo hemos conseguido en esta nación. Pero yo creo, Domingo, de verdad, creo que la política o la haces o te la hacen. Hay que hacer didáctica. Bueno, venga, hay que hacer didáctica y recuperar los viejos modelos de la aplicación, Antonio, el caso de la este, política pública, la política como servicio público. Antonio, entramos en a quien corresponda. Venga, ahora que estás ya en el uso de la palabra, aprovecha. A quien corresponda. Venga, alcalde. Bueno, pues yo quería hacer una apreciación a quien corresponde, en este caso al alcalde Pedro Acedo, al exalcalde, perdón. Con relación a una cuestión que la explicitar me parece además absolutamente necesario que lo haga, por derecho personal y por derecho institucional. Con relación a una cuestión que él ha hablado en los medios como un gran logro suyo, que es la obra del río Guadiana, el ajardinamiento, la reordenación del río Guadiana. Y yo quiero recordarle que él sabe perfectamente que ahí ha mentido. ¿Por qué? Porque él dice que había un proyecto del año 80, que él gestionó ese tema con el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas, lo cual es absolutamente mentira. Esa obra se gestó a partir de una visita de Borrell, de José Borrell, el ministro, y venía a ver las obras de Alange, vino a ver Proserpina, que se había eutrofizado, se había vaciado, y honró su presencia, el deseo, la curiosidad de ver aquella presa de arriba abajo, cuando se estaban sacando los lodos, y en una comida en el Parador, con Juan Carlos Ruiz Ibarra, con este que suscribe, que era el alcalde, el director de Obras Hidráulicas, Adrián Baltanás, y el propio Borrell, se acordó ese planteamiento. Y esa gestión, ese proyecto se hizo y se adjudicó antes de las elecciones del 95, marzo o abril, quizás por marzo del 95, de la mano de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Estado, que dirigía Adrián Baltanás, a Altec Dragados. En la primavera del 95, un par de meses antes de las elecciones municipales. Obviamente, sabes perfectamente, Domingo, que una obra contratada es como el canal de Panamá. Y no estamos hablando de dos empresas, Juanín y López. Estamos hablando de Altec Dragados, Vigente Samba. Y una la dirige el presidente del Madrid. Florentino. Don Florentino. ¿Y esa obra qué ocurrió? Pues sencillamente adjudicada, era una obra de mucha envergadura, tuvo sus trámites procedimentales, los acopios, no sé qué, las adjudicaciones de los proyectos, los temas presupuestarios. Ocurrió pues que simplemente el PSOE perdió las elecciones generales en el 96, gobernó Aznar y aquello se perdieron un par de años en el trámite. Pero la hizo, cuando se resolvieron todos los problemas presupuestariamente, etcétera, la hizo Altec Dragados, la adjudicataria. Con lo cual, ahí, con todo mi respeto, con todo mi derecho, le digo a Pedro Acedo que él no gestionó esa obra. Esa obra la gestioné yo. Y se quedó adjudicada en mi mandato, del Partido Socialista, que yo representaba en aquel momento. En consecuencia, eso queda claro. Yo sí le pregunto a él por qué le regaló al obispado la Antigua. La iglesia de la Antigua, que es una obra del Estado, la compra a Martín Girbal Dueñas, el dueño, una iglesia desamortizada, un espacio que parecía de desamortización, al tío de Isabel Mijares García Pelayo, el tío político, Martín Girbal Dueñas. Le compramos por 15 millones la Antigua y 13,5 lo puso el Estado, Madrid, y 3,5 el Ayuntamiento con un crédito. ¿De dónde vino los 13,5 millones de Madrid? Vinieron de una línea de actuación que está en el Boletín Oficial del Estado y yo la voy a traer, de la celebración del 5º centenario de la Unidad de España. Y que Pepe Aranque Gil y este que suscribe, hicimos un expediente entonces porque Pepe Hernández Gil era diputado provincial y gestionó la Diputación ese tinglado, porque yo en memoria todavía me queda afortunadamente, y presentamos la batalla de la Albuera de Mérida como el hito que cerró la pugna dinástica entre Isabel la Católica y su sobrina Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV el Impotente, hermano de Isabel la I, y supuestamente hija imputada, mentira, de Bertrán de la Cueva. Por eso le decían la Beltraneja, un valido de Enrique IV Enrique IV Trastámara. Esa obra nosotros la conseguimos, ese dinero, dentro del 5º centenario de la Unidad de España, que se cerró en las batallas de Toro y de la Albuera. Y aquí asentó el trono de Castilla Isabel la Católica. Y por eso esa conmemoración está en la Albuera, con todas las prescripciones y todos los respaldos con lo cual esa cesión es fraudulenta.
Esa cesión es inviable y esa iglesia hay que recuperarla para el bien público. Primero, porque la iglesia tiene lugares de cultos en aquel espacio, perfectamente. Y segundo, porque esa iglesia, desamortizada y comprada por el Ayuntamiento y el Estado español, tiene un carácter conmemorativo del quinto centenario de la Unidad de España. Nada más importante en estos momentos que reconsiderarlo y ponerle esa vocación como auditorio y puntualmente para culto también, sin problema. Pero que quede claro, yo le pregunto a Pedro Cerdo por qué regaló e inscribió esa iglesia al obispado. Que me lo cuente. Seguimos en A Quien Corresponda, Domingo. Bueno, yo en lo que ha hablado Antonio Alcalde, en primer lugar doy las gracias a Antonio Alcalde en lo que ha realizado en lo que del río. Doy las gracias porque el río esté ahí, en lo que se ha hecho en el río, y también doy las gracias a Pedro Acedo. Cada uno en lo que haya muy realizado. Bien, perfecto, sin problema. Cada uno en lo que haya Perfecto. realizado. Porque ahí está para que lo disfrute el pueblo en general. Eso sí que son espacios abiertos. Yo sería partidario de que se cerrase y se pusieran verjas, como ocurre en el Retiro, como ocurre en el Parque de María Luisa, o en los Jardines de Murillo, o en Badajoz, en el Zurbarán, o en tantos sitios, ¿no? Por la noche no puede ser eso el campo abierto para que los rompedores y los destrozadores, si existe esa expresión, del mobiliario urbano, campen por sus respetos. Pero ahí está, y a disfrutarlo, que es lo que nos queda. Y doy las gracias. Y sería muy interesante quizás a través de medios locales, no ya audiovisuales, sino incluso por los haya escritos, pues cada uno de su versión, porque seguro que cada uno tiene su versión y cada uno tiene su razón. Y yo os doy las gracias a los dos. Dicho esto, Antigua. Yo en el tema de la Antigua simplemente digo que eso es un acto legal, gustará más, gustará menos, pero se ha cumplido la legalidad. Yo soy partidario de que se mantenga la Antigua como está, no pasa nada por eso, simplemente son puntos de vista diferentes, sí, y yo te respeto el tuyo, alcalde, como tú bien lo sabes. Ahora vamos ahí a quien corresponda del día a día. Ese sí duele. Sí duele porque Mérida sigue a oscuras. Porque Mérida, además ya empieza a salir en los medios de comunicación, empieza a salir. No solamente en Badajoz, que está siendo un desastre porque ocurre lo mismo que en Mérida y en tantas ciudades de la nación española, sino incluso Izquierda Unida ya ha denunciado aquí en Mérida, gracias Izquierda Unida, a veces hasta llevamos razón, Izquierda Unida ha denunciado que hay una zona de Mérida, algo del San Lázaro, que estaba a oscuras, o poca luz. Entonces vamos a ver, Mérida está a oscuras. Por cierto, mi buen amigo Julio, el otro día traiste una fotografía y no sabes lo que te lo agradezco, y además en la misma fotografía cómo se ven las diferentes intensidades de la luz. Mérida iluminada de noche, vista desde un avión o desde un satélite o desde no, donde fuera. Era un avión. Era un avión, ¿no? Un avión. No, satélite no. No, por eso te digo, pero bueno, podía ser un satélite con una cámara que acercase, pero en cualquier caso se ve ahí y lo agradezco. Y ahí se aprecia perfectamente, ¿no? Mérida está mal iluminada. Después de más de 5 semanas, otra semana vuelvo a decir que faltan 2 farolas. 2 farolas sin encender, no es que falten. Hay 2 farolas sin encender en camino del Puente Peligro, camino de la barriada de San Andrés, en la zona peatonal. Mérida debe estar adecuadamente iluminada para ver la cara de con quien te cruzas en cualquier punto donde haya farolas. Ese es el objetivo. A mí que no se me cuente otra película, porque eso es, a mi entender, lo que quiere la gente. Y hay zonas en Mérida donde se pasa respeto, por no decir miedo, porque te cruzas con la gente y no sabes quién es. Y no porque quieras saber quién es, sino porque hay que saber, hay que ver. La oscuridad lo único que trae son problemas, sin duda. Tengo que decir algo nuevo, sin perjuicio de recordar otras cosas, pero he tenido que ir al edificio de Morerías de la Junta de Extremadura. Está lloviendo poco, realmente poco, pero estaba un poco humedecido habían caído 4 gotas. Y no he oído todavía, eso supongo que la gente de prevención de riesgos laborales y los sindicatos tendrán que mirarlo y tendrán que denunciarlo. La entrada al edificio de la Junta de Extremadura de Morerías, cuando eso se moja un poquito, bien por lluvia o por poca lluvia, eso es una pista de aterrizaje. Es muy resbaladizo. Yo lo he comprobado. Sí. Y eso es impresentable y no se debe permitir. Y los sindicatos tienen que estar de inmediato, y no digamos ya los cargos públicos, y hay que protestar ante eso. No ya por los centenares de funcionarios que ahí trabajan, sino también por los centenares de personas, de administrados, que entran en ese lugar público y se pueden resbalar.
En consecuencia, yo desde aquí lo digo como servicio público que pueda ser una televisión. No, eso no debe permitirse. Igual que tampoco se debe permitir, y lo digo ya por segunda vez, que la entrada al Palacio de Justicia de Mérida, de cristal, en puertas de cristal, esté estallada, esté rota y da una imagen paupérrima y lamentable. Lleva así, si no un año, lleva meses, trimestres. Y la gerencia de justicia debe hacer algo ya, digo yo. Perros, muy rápido. Perros que vayan con correa y que vayan con bozal en algunos casos. Los excrementos de perro, tema de los gatos. Y después, por último, hay una demostración fehaciente de que no hay suficiente dinero en intentar, siquiera sea mantener el suelo de las calles. Las baldosas están rotas, están sueltas. Y eso puede provocar problemas. Incluso se está viendo ya como algunas tapaderas de alumbrado pequeñitas están sueltas. El mantenimiento. Y córtense y pódense los árboles que hagan falta. Y ya pongo un sitio desde aquí, Parque Infantil, el antiguo Parque Infantil, Rambla Mártir Santa Eulalia. Julio César. Bueno, a mí en los espacios abiertos no solamente hay gente rompedora, mala, hay amantes, hay enamorados, hay gente que pasea, hay gente que hace deporte, hay gente que se relaciona, hay gente que piensa, hay gente que lee, hay gente que pasea, hay gente que juega. Yo creo que también hay mucha más gente que hace mejores cosas que los malos malotes, como yo digo. Entonces, afortunadamente son espacios abiertos para disfrutar en paz y de manera divertida, reflexiva, o enamorados o enamoradas. O sea, eso pido un horario nada más. Eso es lo que a mí me interesa. Después, por supuesto, la oscuridad no sé si trae cosas buenas, también trae cosas malas. La Gürtel es la oscuridad política corrupta de la derecha de este país. Así que vamos a hablar también de esa oscuridad metafórica, ¿de acuerdo? Y después yo me quiero hacer cargo de algo que ha pasado hoy muy importante, Fran. Hoy se ha publicado un diario... ¿Se puede hacer publicidad? Sí, es un medio, sí. Sí, es un medio de comunicación. El diario Hoy se hace eco de una noticia muy importante sobre lo que es la gestión del residuo del agua, la red de saneamiento. Es decir, yo creo que la ampliación por 1 millón de euros de la depuradora de Mérida, gracias a la Junta de Extremadura, creo que es un buen hito que cierra el círculo de lo que es el tratamiento del agua. Que recordemos que el anillo que tiene Mérida, el anillo de abastecimiento del agua potable, fue a consecuencia del Plan E, al que todo el mundo criticaba, el Plan E de Zapatero. Bueno, pues el Plan E de Zapatero y el gobierno del 2007 al 2011 de Ángel Calle hicimos posible la financiación del anillo de suministro de agua potable. Hemos preguntado nosotros al alcalde precisamente sobre esa inversión que se va a realizar. Yo creo que eso faltaba la depuradora de aguas residuales. Yo creo por cierto, le hemos preguntado también, ya que, aunque no viene a colación, pero lo han escuchado ustedes en nuestro Flash Noticia, acerca de si van a pedir o no el gobierno local al gobierno central la dotación económica de la partida para el Museo Visigodo, que este año no viene reflejada, y ha contestado que tras 10 años de venir reflejada partidas ínfimas para este proyecto, han creído conveniente que no hacerlo hasta que no se dote económicamente suficientemente como para que se haga el proyecto de una vez por todas. Sí. Y por último, Domingo, mira, yo creo que hay una cuestión que pueden ser imputables a los ayuntamientos, pero hay otra cuestión que no es imputable a los ayuntamientos. La situación de San Lázaro está provocada diariamente por actos vandálicos. Es decir, la rotura de luminarias, la rotura de luminarias, incluso blindadas antivandálicas, han sido robadas. El acto de quitar también los cables del alumbrado público, es decir, no hay luz, porque no es un hecho imputable al ayuntamiento de que no quiera que haya luz, sino porque hay vándalos que se quitan la instalación pública del alumbrado. Entonces, Izquierda Unida dice eso, pero no cuenta todo. Izquierda Unida tiene la información y no es un hecho de incompetencia del ayuntamiento, es un hecho de competencia de vandálicos. Entonces, al igual que el ayuntamiento adecentó lo que es el túnel del subterráneo que comunica San Lázaro con la Antigua, y vino un tipo o una tipa, que yo no sé quién será, y hizo un graffiti. O sea, yo creo que son actos no imputables al ayuntamiento. Los perros que van sueltos
Y las cacas de los perros son imputables a personas que no tienen buenas conductas cívicas. Entonces, el control también, pero perdona, el origen de ese problema es una cuestión ciudadana. Es que yo he tenido perros y yo me preocupaba, igual que el otro día, hay muchísima gente que cumple con sus obligaciones, pero también hay mucha gente, o menos, que no las cumple. Entonces, al igual que lo hemos estado hablando antes, quien sobrepasa la velocidad no es el Estado, es alguien que le pisa el acelerador y tira para adelante. Pero hay guardias civiles que te controlan con radares, ¿verdad? Pero no siempre. Y te multan, no y siempre. te abren un expediente sancionador. Bueno, ¿eso lo hace el ayuntamiento? El ayuntamiento está poniendo sanciones, ¿Sí? ¿eh? ¿Dónde sí, están? señor. Bueno, yo creo que también tienes que mirarte en la página de transparencia. No. Yo creo que sí. Tú sabes que si el ayuntamiento estuviera funcionando en ese sentido, sobre el tema de la iluminación, la gente se daría cuenta. ¿Tú sabes cuánta es la incidencia de reposición de la empresa la empresa eléctrica de iluminación? Yo no hablo de reposición, hablo de las que están encendidas. Sí, pero para que tú veas, no hay luz suficiente. Ya, pero tú te has hecho cargo de una noticia de que hasta que Izquierda Unida se hace cargo. Yo lo que he dicho, pero no has yo contado. lo que he leído. Claro, pero no has contado toda la información que te la estoy dando para suministrártela. Eso te lo agradezco. ¿Vale? Venga, señores, nos vamos de tiempo. La diferencia para más nos quedamos sin hablar de los taxis. Lo haremos mañana. Y yo simplemente las estoy exponiendo para que el ayuntamiento o quien corresponda le dé solución. Venga, yo no vengo a hacer política. Nos vamos. Es la diferencia. Nos hemos quedado con la miel en los labios con el tema de los taxistas. Pero bueno, hablaremos mañana. En cualquier caso. Y seguro que este conflicto va a traspasar los días. la campaña de imagen los taxistas, ¿eh? Y la semana que viene seguramente volvamos a hablar de este tema. Al principio me pareció un poco excesivo. Yo creo que el taxi Nos vamos, que nos hemos pasado de tiempo. Más que los de la UTC, ¿eh? Domingo Hidalgo. Muchas gracias, paz y bien. Hasta la próxima semana. Antonio Vélez, hasta la próxima semana. Ha sido un placer. Y Julio César Igualmente, Fuster. buenas noches, buena semana y encantado, como siempre. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención, a nuestros picoteros que nos ven, y son muchísimos a lo largo de los días en los que emitimos este programa. Les recordamos que estamos en las redes sociales, donde además pueden informarse de lo que acontece en Crónica de Proximidad. Le emplazamos a la nueva edición de este espacio, será mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche, en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y que sean felices.